Gracias, presidente. Buenos días con todos y con todas. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema que atraviesa la vida de todos y de todas, pero sobre todo que afecta a los más empobrecidos, porque ejecutar presupuesto hace la diferencia entre niños y niñas estudiando en condiciones dignas o escuelas cayéndose a pedazos. Ejecutar presupuesto o no hacerlo marca la diferencia entre salvar la vida de un niño con cáncer o que muera por falta de medicinas. ¿Qué es la austeridad entonces, colegas asambleístas? Es básicamente un dogma que utiliza la derecha en muchos países para decirnos que es mejor tener la plata guardada en un banco en Suiza que tenerla trabajando para los intereses del pueblo y de la gente más pobre. Cuando llevan a la práctica ese dogma, lo que hacen es no gastar el dinero que nosotros contribuimos, o al menos no gastarlo en lo que la gente de a pie necesita, o en otras palabras, no ejecutar presupuesto. Cuando deciden no hacerlo, por ejemplo, deciden no gastar un solo centavo en seguridad en medio de la peor crisis de la historia del Ecuador. Cuando deciden llevar a cabo el dogma de la austeridad, pasa que la gente más pobre acude a un centro de salud, el mismo que se encuentra desabastecido de medicinas y debe elegir entonces entre gastarse el dinero que no tiene para cubrir atención en un hospital privado o morirse, porque simplemente la salud para este gobierno ya no es más un derecho humano. Cuando ejecutan el dogma y no el presupuesto, es entonces cuando no contratan conserjes en las escuelas y nuestros niños tienen que terminar limpiando pisos y arreglando paredes en lugar de estudiar en condiciones dignas como debería. Es decir, que por su dogma estamos como estamos, en completa indefensión. Quisiera pensar que la bajísima ejecución presupuestaria del año 2022 es producto de ministros improvisados o inexpertos, pero transcurridos más de 2 años de gobierno, queda claro que al presidente Guillermo Lasso simplemente no le importa la vida de los ecuatorianos. Queda claro, colegas asambleístas, que la baja ejecución presupuestaria responde a una política criminal de austeridad, a una política premeditada, a una política planificada. Ecuatorianos y ecuatorianas, no nos dejemos de engañar. La falta de medicinas, la falta de patrulleros, la falta de cupos en las universidades no es por falta de recursos, es por falta de voluntad política para invertir ese dinero en la gente. El incremento de homicidios en el año 2022 en Ecuador fue del 83%. Esto ubica al Ecuador en el fondo de los países más violentos de América Latina, con una tasa de crímenes de 25 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué hizo entonces el Ministerio del Interior? Ejecutó el 0% de su presupuesto en inversión. Yo les pregunto, colegas asambleístas, ¿con qué cara nos van a decir que combaten la delincuencia si deliberadamente decidieron no gastar 17 millones de dólares que fueron asignados en Proforma para la compra de equipamiento básico para la Policía Nacional? El desabastecimiento de medicinas y la desnutrición infantil son también evidencia del abandono del gobierno para los más desprotegidos. ¿Qué hizo entonces el Ministerio de Salud con ese presupuesto en inversión? En ambos casos no llegó a ejecutar ni siquiera el 75%. Presupuesto que previamente ya había sido recortado, pero que ni siquiera fueron capaces de ejecutarlo. Escuelas que se caen a pedazos, sin guardias de seguridad, sin conserjes o psicólogos que se ocupen de la salud mental de los estudiantes. Educación en completa precariedad, nuestros niños, niñas y adolescentes en situación de altísima vulnerabilidad. Y a pesar de todo esto, la ministra Brown tiene la obligación de ejecutarlo para evitar precisamente que más de 700 instituciones en la región costa puedan acceder a el inicio de clases y no lo ha hecho. No hay medicinas, no hay empleo, no hay educación, no hay seguridad. Porque el presidente Guillermo Lasso le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano mientras le abre las puertas a su cuñado, el gran padrino, los negociados y las mafias. Guillermo Lasso no es capaz de gestionar lo público. Ha perpetuado la austeridad de Moreno, reventando los derechos sociales, favoreciendo al capital especulativo del cual proviene y además para el cual gobierna. En este contexto, colegas asambleístas, el juicio político es el resultado de priorizar intereses privados por sobre los intereses de la gente que sobrevive día a día a la miseria y al abandono estatal. La falta de ejecución presupuestaria en seguridad, en salud, en educación es la muestra del desinterés por los problemas que le agobian a la gente. En ese contexto, colegas asambleístas,
las próximas fechas nosotros tenemos que decidir y tenemos que además darle respuesta a la gente. Y en ese contexto, el presidente Guillermo Lasso tiene que ser censurado y destituido. Gracias, presidente.